Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio, una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en Italia y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar. Hoy vamos a hablar de Asterisco, el engaño de Can Yaman en Italia. Se revela la verdad. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en todo lo que ha sucedido, en los rumores, en las aclaraciones y, sobre todo, en lo que parece ser la verdadera historia detrás de este fenómeno turco que conquistó corazones en la península itálica. Si son nuevos por aquí y aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Bueno, empecemos con la intriga, ¿verdad? Can Yaman. El nombre evoca pasiones, admiración y para muchos un romance de cuento de hadas con Italia. Desde que aterrizó en la tierra de la pasta y la pizza, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Se convirtió en el protagonista de telenovelas que arrasaban en audiencia, su cara estaba en todas partes, en las revistas, en la televisión, en las redes sociales. Parecía que Italia había encontrado a su nuevo ídolo, y él, a su vez, parecía haber encontrado un hogar lejos de Turquía. Pero, como en toda gran historia, siempre hay capas ocultas, y la historia de Can Yaman en Italia no es la excepción. Durante un tiempo la narrativa oficial era la de un actor exitoso que conquistaba el corazón del público italiano con su carisma y talento. Se hablaba de proyectos ambiciosos, de apariciones estelares, de una conexión genuina con la cultura italiana. Y claro, no podemos olvidar su relación, o lo que se presentó como tal, con una figura muy conocida en Italia, Diletta Leotta. Esta relación mediática, si bien generó muchísimo revuelo y atención, también fue un punto clave en el desarrollo de esta historia. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir grietas en esa imagen perfecta. Comentarios sutiles, preguntas en los foros de fans, y luego, reportes más directos en la prensa italiana, comenzaron a sembrar la duda. Se hablaba de una estrategia, de una imagen cuidadosamente construida, y de ciertas inversiones, que no parecían ser solo para el placer personal. Y ahí es donde entra la palabra clave de nuestro título, el engaño. Pero, ¿engañó Can Yaman a Italia? ¿O fue Italia la que se enamoró de una ilusión creada para ella? Esa es la pregunta del millón, y vamos a intentar responderla hoy. Uno de los primeros indicios de que algo no estaba del todo bien fue cuando Can Yaman comenzó a promocionar su libro, Confía en ti. En ese momento se presentó como un gurú motivacional, alguien que había superado obstáculos y que quería compartir su sabiduría. Si bien esto es admirable, algunos críticos y observadores señalaron que este giro hacia la autoayuda y la espiritualidad parecía un tanto abrupto y conveniente, especialmente en un momento en que su popularidad en Italia estaba en su punto álgido. Pero la trama se complicó aún más cuando empezaron a circular rumores sobre un posible proyecto cinematográfico importante, una película histórica o una serie ambiciosa que se iba a rodar en Italia, con él como protagonista. Se hablaba de grandes inversiones, de un equipo de producción internacional, y de que esto sería el gran salto de Can Yaman al cine occidental. Los fans estaban emocionados, imaginando ver a su ídolo en papeles épicos, codeándose con estrellas de Hollywood. Sin embargo, este proyecto, que se anunciaba con bombos y platillos, nunca llegó a materializarse. Y no solo eso, sino que las promesas de otras colaboraciones, de apariciones públicas clave, y de un futuro sólido en Italia, comenzaron a desvanecerse. Fue entonces cuando la prensa italiana, siempre ágil para detectar el cambio en la brisa, empezó a cuestionar la veracidad de estas promesas y, más importante aún, el propósito detrás de la estancia de Can Yaman en Italia. La gran revelación, o al menos lo que muchos consideran la verdad detrás de todo, vino de la mano de investigaciones periodísticas y de testimonios de personas cercanas al mundo del espectáculo italiano. Se empezó a hablar de que la estrategia de Can Yaman en Italia no era puramente una cuestión de pasión por la actuación o por la cultura italiana, sino que tenía un componente financiero mucho más grande de lo que se pensaba. Se rumorea, y las pruebas apuntan fuertemente en esta dirección, que Can Yaman, o más bien las personas detrás de su imagen y representación, habrían estado utilizando su popularidad para atraer inversores. La idea sería crear una imagen de éxito imparable, de un futuro prometedor en el mercado italiano y europeo, para así conseguir capital para supuestos proyectos. Y aquí es donde entra el engaño. Las inversiones se habrían hecho bajo la promesa de
Tas películas y series de esta entrada triunfal en el cine internacional, pero una vez que el dinero estaba en la mesa, los proyectos se diluían o se cancelaban. Imaginen la situación: inversores tanto privados como quizás incluso institucionales, viendo el fenómeno Kanyaman, la euforia que generaba, la atención mediática masiva, y pensando, aquí hay una mina de oro. Si invertimos en sus proyectos, nuestro retorno será espectacular. Y es muy probable que en esas conversaciones, en esos contratos iniciales, se hayan presentado planes grandiosos, guiones espectaculares, y la promesa de un impacto cultural y económico sin precedentes. La conexión con Diletta Leotta, por ejemplo, que inicialmente se presentó como un romance genuino, también fue vista por algunos como una jugada maestra de relaciones públicas. Una pareja de ensueño uniendo a dos figuras de gran renombre en Italia, generaba aún más buzz mediático, más atención, y por ende, más oportunidades para atraer miradas, y quién sabe, quizás también inversiones. Si bien no podemos afirmar con total certeza las intenciones detrás de su relación, el timing y el contexto de la creciente crítica sobre su permanencia en Italia hacen que sea una hipótesis plausible. Lo cierto es que a medida que el tiempo pasaba y las promesas no se cumplían, la prensa italiana comenzó a ser más incisiva. Se empezaron a publicar artículos que cuestionaban abiertamente la profesionalidad y la ética de la gestión de la carrera de Kanyaman en Italia. Se hablaba de una burbuja que estaba a punto de estallar, y de que el actor podría haber sido, en parte, una víctima de sus propios representantes, o quizás, un actor principal en un juego de inversión de alto riesgo. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es cómo se construyó la imagen de Kanyaman. No solo era un actor apuesto, sino que se le presentaba como un hombre inteligente, preparado, con ambiciones globales. Se le veía en eventos importantes hablando en italiano, participando en programas de televisión, y hasta anunciando la compra de propiedades en Italia, lo que sugería un compromiso a largo plazo. Todo esto, sumado a su indiscutible atractivo físico y a su carisma, creaba una narrativa muy poderosa. Sin embargo, la verdad, o lo que se desvela ahora, sugiere que gran parte de este despliegue tenía un objetivo financiero más que artístico o personal. Se habla de que la inversión inicial en su imagen y promoción en Italia fue considerable, y que la única forma de recuperar esa inversión y obtener ganancias era a través de proyectos exitosos, o, en su defecto, a través de la captación de nuevos fondos para financiar la continuación de la estrategia. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es a menudo un negocio, y las grandes estrellas son marcas. Y como toda marca, necesitan ser gestionadas, promocionadas y, sobre todo, rentabilizadas. En el caso de Kanyaman parece que la estrategia de marketing se excedió y las promesas, más que construirse sobre cimientos sólidos, se erigieron sobre la arena movediza de la popularidad efímera. Cuando se empezaron a publicar las investigaciones, muchos de los fans se sintieron decepcionados, incluso traicionados. Sentían que habían sido engañados, que se habían enamorado de una imagen irreal. Otros, sin embargo, defendieron a Kanyaman argumentando que él era solo un actor y que la responsabilidad recaía en sus representantes. Y por supuesto, siempre hay quienes disfrutan del drama y del escándalo. Lo que sí es innegable es que la presencia de Kanyaman en Italia generó un impacto cultural y mediático muy significativo. Abrió puertas a otros actores turcos, demostró el apetito del público italiano por las producciones extranjeras, y sin duda, hizo soñar a muchos. El problema no fue su talento o su encanto, sino, según las revelaciones, la aparente desconexión entre la imagen pública y las verdaderas intenciones detrás de su carrera en Italia. La verdad que se revela ahora es que el fenómeno Kanyaman en Italia pudo haber sido, en gran medida, una operación orquestada para atraer inversores bajo falsas promesas de proyectos cinematográficos y televisivos de gran envergadura. Es un relato de ambición, de estrategia de marketing llevada al extremo, y de la delgada línea entre la fama y el negocio. Es un recordatorio de que en el mundo de la fama y el entretenimiento, las apariencias pueden ser muy engañosas. Detrás de cada sonrisa perfecta, de cada declaración apasionada, puede haber una estrategia cuidadosamente diseñada para alcanzar objetivos que van más allá de la simple conexión artística con el público. Entonces, ¿fue un engaño? Si entendemos engaño como la presentación de una realidad que difiere sustancialmente de la verdad con el fin de obtener un beneficio, entonces las evidencias apuntan a que sí hubo un engaño, al menos en términos de las expectativas creadas para los inversores y, por extensión, para el público que se creyó esa historia de éxito lineal y artístico. Kanyaman sigue siendo una figura popular y su carrera continúa,
pero la percepción de su etapa italiana ha cambiado drásticamente. De ser el príncipe encantador que conquistó Italia, pasó a ser el protagonista de una historia más compleja, una de negocios, ambición y promesas incumplidas. Espero que esta exploración del engaño de Can Yaman en Italia les haya parecido interesante y reveladora. Hemos intentado desgranar los diferentes aspectos de esta historia, desde la euforia inicial hasta las revelaciones posteriores. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman fue el cerebro detrás de todo esto, o una víctima de sus representantes? ¿Siguen siendo fans del actor después de conocer estas revelaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.